la parábola del sembrador. Una parábola súper conocida, pero como que Jesús era el maestro, ¿verdad? El gran maestro, maestro de maestros. Bueno, es súper importante que siempre estemos volviendo a repasar sus palabras porque nunca terminamos de aprender. Eso es algo que tenemos que saber bien, que nunca vamos a saber todo. Entonces, cada vez que leemos de nuevo tras la parábola, vemos que entendemos algo que antes no entendíamos. Entonces, por eso es bueno estar siempre revisando. Bueno, se me mueve un poquito. Bendiciones Agus, bendiciones Lata, bendiciones Ile Herrera, bendiciones Juana. Bueno, también les quiero decir, si es que no se me escucha, o se me pausa, o la música está muy fuerte, cualquier cosa, si me pueden comentar para que yo pueda darme cuenta. Bueno, bendiciones Dama, que gusto que nos acompañes. Entonces, vamos a empezar con el mensaje. Nos vamos a, como les dije anteriormente, nos vamos a ubicar en el libro de Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, que es la parábola del sembrador. Y decía el cartel hoy, ¿qué tipo de tierra eres? Bueno, Jesús siempre utilizaba parábolas como ilustraciones, como ejemplos, para revelar una verdad de forma que todo el mundo pueda entender, de forma muy práctica y didáctica. Y él dice, o sea, en esta parábola, él nos dice que existen 4 tipos de tierras. O sea, toda la humanidad, 4 tipos de oyentes, en este caso. Toda la humanidad va a llegar a escuchar, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios. Y entonces hay 4 formas de reaccionar a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que identificar hoy. ¿Qué tipo de suelo somos nosotros? ¿O qué tipo de oyentes somos nosotros? Claro, para poder arreglar nuestros errores, para poder ver en qué estamos fallando, porque cada suelo, cada tierra representa un tipo de oyente, ¿verdad? Y este tipo de oyente tiene unas características. Vemos que 3 fallan y 1 es buena tierra. Entonces, vamos a empezar. Versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente. Así que él, entrando a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la palabra la ilustración que Jesús nos da. Y para empezar, quiero que entiendan esto, que esta parábola hace resaltar una cosa, hace resaltar la tierra. Si bien la parábola se llama parábola del sembrador, no resalta ni la capacidad del sembrador ni la calidad de la semilla. O sea, Jesús no dice, bueno, el sembrador acá sembró bien, acá sembró mal, o no dijo, bueno, las semillas algunas estaban feas, algunas estaban buenas, algunas estaban más o menos. No, las semillas se entiende que eran todas iguales, todas buenas, y el sembrador no variaba por tierra, era el mismo y tenía la misma habilidad para cada tipo de tierra. Bueno, entonces, en síntesis, esta parábola hace resaltar, ¿qué cosa? La recepción que le dio cada tipo de suelo a la semilla y el efecto que produjo en el crecimiento de esta semilla. O sea, lo que resalta acá Jesús con esta parábola es la tierra representa el corazón, cómo está el corazón de cada oyente al recibir la verdad que es la semilla del sembrador, ¿verdad? Bueno, a ver, fíjense en esto, como les estaba diciendo, las habilidades y la calidad son la misma. No cambiaba en relación con el tipo de suelo. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que Jesús quería hacer? Él hacía énfasis en la tierra, y si se trabajó la tierra antes de recibir esa palabra, cómo estaba el corazón a la hora de recibir esa palabra, cómo estaba el corazón de cada oyente, porque él hablaba, pero él sabía que habían 4 tipos de reacciones. Si bien había una multitud, habían 4 tipos de reacciones bien marcadas, y que no solamente en ese entonces, sino que a lo largo hasta hoy día, ¿verdad? Existen. En ese tiempo había este tipo de recibimiento. También estaban los que creían. O sea, están los 4 tipos, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero estaban los que no creían completamente, y eran los fariseos, los que por orgullo principalmente su corazón se había endurecido tanto. O sea, el orgullo había oscurecido tanto el corazón de los religiosos, ¿verdad? En este caso de los fariseos. Y entonces eso también, al oscurecer y al endurecer el corazón, ellos no podían entender ni comprender bien el Antiguo Testamento. Esto es en ese entonces cómo se encontraba el centro religioso, que era Jerusalén, ¿verdad? Y todos sus líderes. Bueno, ellos estaban completamente cegados en el orgullo, que no podían comprender bien las palabras de Jesús, ni podían comprender cuál iba a ser la misión de Jesús. O sea, yo no estaban completamente cegados, como ya dije. Bueno, lo que pasaba es que había mucha religión, había muchas tradiciones en ese entonces. No sé si ustedes saben, ellos no solamente se guiaban, o sea, los fariseos les estoy hablando, ellos no solamente se guiaban, y los líderes, no solamente se guiaban por el Antiguo Testamento, no solamente se guiaban por eso, tenían un montón de otros libros, como el Talmud y como cosas así. Y esos libros estaban a la par. Ellos tenían la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la ley mosaica, ahora la ley de Moisés, la ley de Dios. Y ellos aparte tenían su ley. Lo que pasaba con ellos muchas veces es que ellos les daban más importancia a su ley, a lo que ellos mismos decían, a la ley de sus rabinos, que a lo que dijo Dios. Por eso Jesús le dice muchas veces que ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones y cosas así. Entonces lo que pasaba con ellos. Y debido a esto, debido a este orgullo y a esta falta de comprensión, que no entendían realmente qué es lo que iba a ser el Mesías, ellos, o sea, sabemos que muchos se extraviaron y muchos no pudieron realmente aprovecharle a lo que era tenerle a Jesús. Y bueno, esto es a modo de introducción. Bueno, en ese entonces lo que pasaba era que los judíos, como bien saben, ellos esperaban un Mesías completamente diferente a Jesús, ¿verdad? Ellos esperaban un Mesías que vendría como no sé, un poderoso conquistador que iba a ocupar el lugar de David. Y, o sea, a fin de someter, de subyugar a todas las naciones paganas. O sea, someterle ante ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos que esto es pura religión, puro racismo, porque ese Mesías no existe, ese Mesías nunca viene y no va a venir, porque Dios no profetizó eso. O sea, Dios no dijo que su Mesías iba a ser así. Entonces cuando llega un Mesías que es completamente amoroso, que dice, bueno, amala a tu enemigo, dale a otra mejilla, bueno, era como que tocaba un poco el orgullo que ellos tenían. Y prácticamente Jesús, cuando vino, le dijo más o menos, ¿verdad? Que, bueno, yo no sé qué ustedes están esperando, yo no sé qué más quieren ustedes, pero el propósito no es ese. No sé qué les pasó. Leyeron un montón de cosas que se desviaron, pero ese no es el Mesías que Dios les prometió. Bueno, ahora sí, yéndonos a la parábola. Dice el versículo 3. Les habló muchas cosas, ¿verdad? Y dice, el sembrador salió a sembrar. Fue el sembrador el que salió. O sea, el Medio Oriente, antes las culturas, los agricultores vivían en casas uno cerca del otro, y ellos salían temprano a sembrar y volvían en la tardecita recién. Es una cultura antigua, ¿verdad? Sobre las costumbres de Medio Oriente. Bueno, y dice la parábola que
el sembrador salió a sembrar y es como que hace referencia, porque acuérdense que el sembrador es Jesús, ¿verdad? Él el que vino primero a sembrar la semilla, después ya son sus seguidores y ya son sus instrumentos. Pero el primero que vino a restaurar lo que se había perdido, a venir a sembrar la verdad, fue Jesús. Y esto a mí me pareció muy relacionado, o sea, como que hace referencia a la profecía que dijo, o sea, la profecía que hizo Dios a través de Isaías, que él decía que, o sea, decía Dios, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas, o sea, él dijo, yo mismo las salvaré, yo mismo me voy a ir a juntarles. Por eso me pareció interesante que dice la parábola que el sembrador salió, él mismo salió, no le envió a su siervo, no le envió a nadie, no, él mismo salió a sembrar. Entonces así es como Dios mismo vino, o sea, Jesús, que es Dios, ¿verdad? Él mismo salió de su gloria, descendió al mundo, se hizo hombre y él mismo vino a rescatarnos, a salvarnos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con los tipos de oyentes que hay en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, dice el primer suelo, la primera tierra es, versículo 4, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, la primera tierra es los del junto al camino. O sea, dice que parte de las semillas se cayeron junto al camino, vinieron las aves y comieron la semilla. O sea, dado que la superficie del camino era dura y la semilla no podía penetrar, o sea, este tipo de suelo representa a los oyentes superficiales, en quienes las palabras no hace ningún efecto, porque, o sea, todo es muy por encimita nomás, es como si nada, le entró por un oído y le salió por el otro, o sea, por el camino, no era una tierra apta para plantar, ¿verdad? Para que la semilla pueda germinar, ni siquiera pudo penetrar el suelo, por eso vinieron las aves, se quedó ahí afuera nomás. Y estos son las personas que escuchan el mensaje de Dios, pero como les dije, le entra por un oído y le sale por el otro, así. No hay fruto, no hay cambio, no hay transformación, no hay nada, porque no penetró, ni siquiera pudo retener la palabra. Este tipo de oyentes, como les dije, son muy superficiales. Y ellos ni siquiera perciben, están tan cegados, tan duros, ¿verdad? Tan duros de corazón que ni siquiera perciben su propia necesidad de recibir la palabra, de recibir el mensaje de salvación de Dios. O sea, son personas que no les interesa, directamente no les interesa, escuchan y no le prestan atención, no les parece importante ni trascendental. Después, me perdí. Bueno, están las que no le prestan la atención y no comprenden y no tienen, o sea, para ellos no tiene ningún tipo de sentido la palabra. O sea, le conocemos a muchísimas personas así, personas que escuchan, saben que existe un Salvador, ni siquiera creen, pero tampoco le dan mucha importancia, les da igual, piensan que hay un montón de cosas más importantes que eso. O sea, este es el ciclo de una persona que, o sea, el tipo de tierra que es duro y de las semillas que cayeron junto al camino. Ellos escuchan con dificultad, o sea, escuchan nomás la palabra, el mensaje, pero ni siquiera entienden y tampoco creen. O sea, escuchan, no entienden y no creen. Esa es la característica de este primer tipo de suelo, por decir así. Después, el punto número 2, o sea, la segunda clase, el segundo tipo de tierra, dice nuestro capítulo en el versículo 5, que son los que cayeron en pedregales.
donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. O sea, acá hay una diferencia. Acá sí cayó, acá sí la planta logró, por decir así, germinar, salir un poquito, pero no tenía raíz, no estaba arraigado y era tan, o sea, no había tanta tierra, entonces enseguida se secó. Y o sea, los que cayeron en pedregales es este segundo tipo de tierra. Un pedregal, para empezar, un pedregal es un terreno lleno de piedras sueltas. O sea, hay un montón de piedras. Y hay tierra, pero por debajo de la tierra hay otra vez piedra. Entonces la planta no puede meter mucho su raíz. Por eso enseguida se seca, porque no tenía raíz. Bueno, la semilla de la palabra que cae en los corazones representados por pedregales encuentra lugar para germinar. Como les dije, encuentra un poquito de tierra y crece. Pero no tiene profundidad. Por lo que, o sea, por eso el efecto de la palabra, o sea, de la semilla, de la palabra de Jesús en la vida de estas personas es superficial, es muy superficial. Si bien en el anterior ni siquiera penetró y la semilla se perdió, en este sí entra y pasa algo dentro de la tierra, pero enseguida se pierde, es muy superficial, ni siquiera da frutos. O sea, claro, en la palabra, o sea, en este tipo de personas, ¿verdad? La palabra conmueve los corazones de las personas que escuchan y hasta pueden reaccionar ante la palabra y reaccionan con rapidez porque crece rápido, dice la parábola. Pero también, así como crece rápido, también se pasa rápido. Por eso dijimos que no hay cambios. Y se puede, a diferencia del otro, ¿verdad? Creció un poquito, pero se secó. O sea, en este tipo de personas no hay cambios. Y si hay cambios, parecen, o sea, a la vista de las personas parece que hay cambios, pero realmente no hay cambios profundos. Es muy, como les dije, muy superficial. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el problema con este tipo de plantas? ¿Qué es lo que realmente importa en la siembra? Es claro que el fruto, a lo que el sembrador le interesa es el fruto, al sembrador no le interesa que crezca un ratito y se seque. Eso no es útil ni es práctico. Lo que le interesaba al sembrador es que dé frutos. Y lo mismo con el reino de los cielos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces lo importante son los frutos. Si bien nosotros no somos salvos por obras, no nos basta con creer solamente, sino que nosotros también tenemos que, o sea, a partir de que nosotros creímos, estamos agradecidos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y eso produce un cambio. Es más, tenerle al Espíritu en tu vida da frutos, porque está el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros realmente no estamos dando fruto, es porque algo anda mal. Algo está pasando en nuestros corazones, por eso no damos frutos. Y realmente lo importante es que demos frutos. Si es que no damos frutos, vamos a ser cortados y echados al fuego. Y este era el problema con esta planta. Los que cayeron en pedregales. Creció rápido, germinó rápido, pero enseguida se secó y no dio frutos. Entonces no cumplió el propósito. Y en el caso de esta gente, o sea, las emociones juegan un papel importante. Pero a fin de cuentas no hay nada estable. O sea, es como un sensacionalismo. Te vas de sábado en sábado a tu iglesia y lloras un ratito, te arrepentís, pero al salir de la iglesia te olvidaste. Te olvidaste de lo que prometiste, te olvidaste de lo que dijiste que ya no ibas a hacer, te olvidaste de las promesas que le hiciste a Dios, a la gente, a un montón de personas. Es puro sensacionalismo nomás. Su relación con Dios se basa en el llorar y piensa que por llorar y por sentirse mal o con culpa o por sentirse bien un ratito ya está. Sin embargo, no es así, no es profundo, no es algo, como dijimos, no es algo estable. Lo que pasa también es que
O sea, un punto muy importante es que existen piedras en este tipo de tierra, ¿verdad? Y una piedra muy importante y muy grande que tenemos los humanos y que tenemos que curarnos todos, ¿verdad? Porque todos somos en algún grado egoístas. O sea, en este tipo de gente, la piedra del egoísmo, por decir así, impide que la palabra y que la verdad, que es la semilla, haga cambios. O sea, cualquier esfuerzo para servir a Dios, para hacer las cosas que Dios nos pide, es, por decir así, estorbado por el egoísmo. Y, y bueno, ahí entonces la palabra no tiene la influencia que tendría que tener, porque la piedra le molesta. Ese fue el problema de la planta, de la piedra, porque si no había piedra iba a poder germinar súper bien, iba a poder extender sus raíces y iba a poder dar frutos. O sea, cuando la palabra tiene influencia, o sea, cuando la palabra influye en el corazón de cada uno de los que escucha, por ejemplo, yo automáticamente, cuando escucho la palabra de Dios, automáticamente empiezo, o tendría que empezar a ver la necesidad del otro. O sea, no estoy todo el tiempo mirando solamente para mí, mi necesidad, mi dolor, mis penas, mis alegrías y cosas así. O sea, se entiende. No podemos ser ese tipo de cristiano. Bueno, yo me siento mal, yo me voy a la iglesia y yo lloro porque yo hice mal. Y al final, sin darnos cuenta, estamos mirando solamente en nosotros y nuestra necesidad. Por no tener raíces, por no comprometernos, por no hacer las cosas bien, al final terminamos mirándonos a nosotros nomás. No estamos mirando la necesidad que hay en el mundo, cuántas almas perdidas hay, cuánta gente realmente necesita de Dios. Que es un mundo, vamos a ser sinceros, es un mundo en el que hay mucho dolor afuera. En todas partes hay. Es un mundo que realmente necesita, porque es como que el mal avanza y el amor se apaga. Entonces abunda el desprecio, el rechazo, un montón de cosas allá afuera. Entonces, por nosotros estar ensimismados en nosotros mismos y en nuestro dolor, en hacer las cosas mal, sentirnos mal el fin de semana, después volver a hacer las cosas mal entre semana, no nos damos cuenta de la necesidad que hay afuera. Y bueno, los oidores representados por este suelo, acuérdense que es el suelo que cayó, perdón, la semilla que cayó en los pedregales, o sea, donde hay piedritas. Los oidores representados por este suelo tienden a seguir sus propias inclinaciones, o sea, las convicciones o las cosas que ellos tienen así como muy seguro que pueden tener, se basan más en gustos que en principios. O sea, nos vamos por gusto nomás a la iglesia. Me gusta, me comprometo con Jesús porque me gusta esto, me gusta sentirme bien, me gusta escuchar que Dios me ama, me gusta escuchar que vienen bendiciones para mi vida, me gusta escuchar que Dios siempre va a estar conmigo. Y por eso hago énfasis en el egoísmo, porque estamos pensando en qué nos pueden dar nomás, qué me puede dar la palabra a mí, qué me puede dar la iglesia a mí, cuando tendría que ser al revés, cuando la palabra misma te dice que es mejor dar que recibir. Entonces, o sea, a este tipo de personas, la verdad les parece atractiva, sí, pero como dijimos son egoístas y hasta podría decirse que son ingratos también. ¿Por qué digo ingratos? Porque, como les dije, todo el tiempo están mirando qué pueden recibir, quién le puede bendecir, quién puede orar por ellos, quién puede esto, quién puede aquello, y no dan nada a cambio. O sea, no son agradecidos. ¿Viste cuando vos sos agradecido? Cuando vos, hasta con Jesús, ¿verdad? Hasta con Dios mismo. Vos sabés lo que hizo y estás tan agradecido que querés dar a cambio algo. Necesitas dar a cambio algo, necesitas hacer algo. No podés recibir nomás, no podés, por ejemplo,
como estábamos diciendo, el tema de que cada fin de semana nos vamos, lloramos, nos sentimos mal y la semana nos portamos mal, ¿verdad? Bueno, no podemos, si venimos a este mundo, o sea, a este reino, si venimos a la palabra, si realmente queremos permanecer en contacto y tener una relación con Dios, nosotros no podemos pretender que nos den todo y no dar nada a cambio. ¿A qué me refiero con eso? No podemos ser ingratos, porque no podemos pedir nomás, no podemos comer, me refiero a comer espiritualmente, comer nomás y no dar nada a cambio. No podemos querer las bendiciones de Dios pero no querer pagar el precio. O sea, no podemos venir tan rápido y así con el momento que nos dejó de... O sea, en el momento que nos dijeron el precio que teníamos que pagar, nos vamos, se murió nuestra fe. O sea, para puntualizar más otra vez, el terreno pedregoso son... O sea, las personas representadas por el terreno pedregoso son egoístas y aceptan la palabra, ¿verdad? Pero porque en el momento les pareció interesante nomás. En el momento les gustó. Pero no aceptan el precio de ser un alumno, el precio de ser un discípulo. O sea, nosotros, vos, yo, todos los cristianos, todos nosotros podemos leer y estudiar la Biblia. O sea, eso cualquiera puede hacer, hasta un ateo puede hacer, con el fin de... Sabemos cómo son las personas, ¿verdad? Que les encanta discutir, ¿verdad? Con el fin de discutir te puedes sentarse a aprender y todo. Pero, ¿qué pasa con esa persona que se sienta y lee solamente? No hay ningún cambio. Le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, pero levantarse y hacer obras, o sea, y dar frutos, o sea, dar el fruto que Dios nos está mandando que hagamos, bueno, eso es otra cosa. O sea, eso no va a ser, no hace cualquiera. Esto pasa, esto ocurre, esto le nace a una persona cuando la palabra penetra el corazón. Cuando penetra el corazón de la gente, ahí sí las personas se mueven y no le importa moverse, no le importa tener que quedarse una hora más despierto para orar. No le importa tener que ayudar en la iglesia porque sabe para quién es. O sea, cuando la palabra penetra tu corazón no te importa hacer de más porque sabes para quién es. Y porque vos estás tan agradecido con lo que recibiste. O sea, vos estabas perdido y muerto. Y estás tan agradecido con lo que te vinieron a decir, con lo que, o sea, con el regalo que te acaban de presentar, que no te importa hacer. Esa es una persona agradecida. Así cuando vienen y te dan algo inesperado, demasiado te gusta, quieres hacer algo para recompensar enseguida y te nace y con gusto haces, y con una sonrisa haces. Y es muy feo no ser agradecido. Y nosotros podemos, sin darnos cuenta, ¿verdad? Podemos ser un poco desatentos, desagradecidos. A todos nos pasa, ¿verdad? Que de repente no nos damos cuenta del esfuerzo que está haciendo otra persona por nosotros, por las congregaciones. Por ejemplo, cuando una persona te va a presentar un mensaje, o el predicador o tu líder, se prepara el mensaje, prepara todo como presentar la palabra de Dios para que te pueda alimentar y edificar y hacer crecer espiritualmente. Entonces, estaría bueno que porque te sentís agradecido, y porque te sentís bendecido, y porque te sentís que esa persona es un instrumento de Dios, entonces vos, no por compromiso y no por culpa, sino porque por ese sentimiento de que te están dando algo, entonces vos querés dar también. Porque como dijo Jesús, verá que es súper sabio, es mejor dar que recibir. Entonces, para resumir, este tipo de gente es superficial, porque así como viene se va, y es egoísta. No quiere pagar el precio, quiere para ellos nomás. En el momento que no le gusta algo, en el momento que se dan cuenta que tienen que pagar un precio y ofrecerse a los demás, así como Jesús hizo, bueno, se van. Entonces, este es el ciclo de las personas que caen, o sea, de las personas representadas por el terreno de pedregal, o sea, de piedras, es
oye, entiende la palabra, recibe la palabra, pero cree por poco tiempo. Así son las personas que creen, las personas que representan este terreno. Oyen el mensaje, entienden el mensaje, reciben, les gusta, les parece atractivo, pero creen por poco tiempo. O sea, pasan, no sé, unos años y ya está afuera otra vez, viviendo como si nada. Bueno, entonces nos vamos al tercer tipo de terreno, que es los que cayeron entre espinos, que están en el versículo 7. Dice, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Acá sabemos que los espinos representan los placeres, los afanes de este mundo. No está acá Mateo, pero creo que explica un poquito más acá atrás. Sí, los espinos son las preocupaciones, los afanes de este mundo, que está explicado un poquito más atrás. Les digo por si quieren ver, está en el versículo 18, capítulo 13, versículo 18. Bueno, en este tipo de suelo, este es el tercero, en este tipo de suelo, las plantas no se marchitaron con la rapidez con la que se marchitaron los anteriores, o sea, los que cayeron en pedregales. O sea, del mismo modo, haciendo una comparación, del mismo modo los oyentes representados por este terreno, por este suelo, progresan más que los representados por los pedregales. O sea, parecen tener un buen comienzo, experimentan el perdón, experimentan la conversión, hay un cambio, pero como que se cansan de hacer el bien y no van adelante, o sea, no van buscando más y más, no van perfeccionándose. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en los cuidados de este mundo, no solamente los placeres como la gloria, la riqueza también, ¿verdad? Pero un montón de cosas que son cotidianas del mundo, y las preocupaciones también de este mundo, como que se van entregando más a eso y ceden al final. O sea, eso les ahoga al final. Tipo, su atención pasa más a eso que la propia palabra. O sea, por poner un ejemplo, son como aquel que Jesús había liberado de una posesión demoníaca. ¿Se acuerdan que había varios casos de posesiones había que que le sacaba a una persona y le decía vete y no peques más para que no te venga algo peor? Bueno, es como eso, que le sacaban, o sea que había sido liberado de una posesión para luego ser poseído por 7 espíritus peores. Esto había dicho Jesús. Por eso nosotros no podemos tomar las cosas a la ligera, por eso nosotros no podemos venir y salir de la palabra cuando se nos cante, cuando se nos antoje. Porque así como Jesús te libera, te quita el pecado, te limpia, no tenés que pecar más, como Él nos mandó. En el momento que vos decidas irte por otro camino y decidas seguir pecando, van a venir 7 peores. Y esto es lo que les pasa a los oyentes representados por este tipo de tierras. Ellos dice que cayó entre los espinos. Ellos germinaron, nacieron, o sea, la planta fue creciendo, quiere decir que hubo un cambio, hubo un crecimiento, brotaron, pero ¿qué pasó? Los espinos crecieron más rápidos que la planta y la ahogaron. ¿A qué me refiero con esto? El crecimiento espiritual que iba teniendo esta persona, o sea, su vida espiritual crecía más lento que sus preocupaciones, que los afanes de este mundo. Y en el momento, o sea, antes de darse cuenta, las preocupaciones, los afanes, los placeres de este mundo le terminaron ahogando su vida espiritual y tampoco pudo dar fruto. O sea, estas personas son atraídas por los placeres de este mundo y se quedan entretenidos. Es como, por ejemplo, o sea, los placeres de este mundo suenan medio mal.
Hay también placeres que son malos, pero hay cosas cotidianas que no son malas, como por ejemplo el trabajo, el estudio y un montón de cosas que tenemos que hacer para poder vivir, ¿verdad? No podemos vivir sin trabajar. Pero el tema está, o sea, el problema en esta parte estaba en que te terminaban ahogando. Vos te podés, bueno, dice la palabra por nada estés afanoso, bueno, pero vos podés tener cuidado de tu trabajo, de tu estudio, aunque les parezca difícil, ¿verdad? Aunque parezca que 24 horas son demasiado pocas, pero podés tener cuidado de eso sin que te ahogue. No podés permitir que eso te ahogue, te oprima, porque no vas a poder dar frutos. O sea, como vas a quedar muy entretenido con eso, muy trabajo, estudio, en la casa, los niños, que como les digo, sí es importante, pero no tienen que ahogarte, no le tienen que terminar ahogando a esa semilla que Dios plantó en tu corazón, a la verdad que Dios plantó en tu corazón. Porque, como les dije, este tipo de personas se sienten atraídas y están tan entretenidos entre estas cosas que cuando realmente se dan cuenta y cuando deciden y toman por fin la decisión de prepararse y de ponerse a trabajar, de remangarse y hacer algo, ya es tarde. Ya los espinos le ahogaron. La planta no pudo dar fruto y muere porque le ahogaron los espinos. O sea, no se dieron cuenta que los espinos crecían más rápido que la propia plantita que Dios había plantado. O sea, ¿y qué hace esto? Los espinos, como dijimos, crecieron y ellos impedían que la planta madurara debidamente. Por eso, del mismo modo, el afán por las cosas de este mundo impide que el fruto del Espíritu Santo llegue a la madurez. Nosotros no podemos llegar a ser maduros. No podemos crecer espiritualmente porque los espinos constantemente nos están ahogando, porque quitan nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra atención y un montón de cosas. Nos dedicamos enteramente a las cosas que parecen, que al final parecen, y terminan ahogándonos. O sea, esos espinos, esas cosas de este mundo impide que nosotros seamos maduros, impide que demos frutos. Y bueno, como les dije, tenemos que tener cuidado, no podemos no trabajar, no nos podemos dar el lujo de no trabajar porque, bueno, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos o sea, todos tienen familia, todos tienen casa y no se paga sola las cuentas. Pero el hecho de estar afanado, el hecho de estar ansioso, estresado, preocupado, bueno, eso uno no es de Dios. O sea, como dije, Jesús había dicho, por nada estéis afanosos en Juan 14:1. Entonces, ¿cuál es la clave, verdad, para esto? Entonces, si uno quiere, si una persona, si vos querés dejar todo esto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que buscar llenarte de cosas buenas. O sea, ¿a qué me refiero? Si vos estás estresado, vos estás preocupado, vos estás ansioso, bueno, todas esas cosas malas ya están instaladas entonces dentro de vos. Y como que todas estas cosas ya están instaladas dentro de vos, es como que, a ver, no hay lugar para las cosas buenas. Entonces, si yo voy dejando de lado la ansiedad, la preocupación y todo eso y me voy llenando de cosas buenas, poco a poco estas malas actitudes, estas malas actitudes, estas cosas que no pertenecen a Dios van a ir yéndose. Y que es lo ideal, ¿verdad? Porque no es un fruto porque no es el fruto del Espíritu Santo. Sabemos que el fruto es amor, paciencia, benignidad, tranquilidad. No tiene nada que ver con preocupación, ansiedad y todo ese tipo de cosas. Como dice la palabra, hay que vencer el mal con el bien. Si nosotros estamos preocupados, bueno, se nota que nos estamos llenando de un montón de cosas que no son productivas, un montón de cosas que no son buenas. Y tenemos que no podemos luchar directamente con lo malo, sino que tenemos que empezar a buscar cosas buenas de que llenarnos y poco a poco vamos a ir dejando lo malo. Bueno, de vuelta a la parábola, esta gente que es ahogada por los espinos es la gente que necesita una transformación, o sea, necesita entender que la vida es un proceso de crecimiento espiritual. Vos no podés llegar hasta la conversión nomás. Vos no podés llegar a la palabra, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, te convertís y ahí te quedas.
siempre estás ahí calentando silla en la iglesia, siempre te vas a YouTube a escuchar unas cuantas prédicas, pero no das frutos, no le predicas a nadie, no te comprometes con nada, no haces las cosas que Dios manda. Entonces, este es otro tipo de oyentes, o sea, estos ya son cristianos, es porque estos son gente que escucharon, que entendieron, que recibieron, pero se dejó llevar por el mundo. Y hasta capaz puede irse a la iglesia, vos. O sea, en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho. Pero son las personas que vienen, se convierten y hay un cambio en su vida, pero se quedan ahí. O sea, no entienden que la vida es un camino, ¿verdad? Es un proceso de santidad. Vos tenés que ir superando esta meta. Bueno, llegas hasta esto, bueno, pasas al siguiente y al siguiente y al siguiente y así. O sea, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana porque es un proceso, es un caminar con Dios. Y, o sea, no podemos tampoco el problema con este tipo o sea, la gente que es representada por la tierra que está entre los espinos es que no se compromete, no da frutos. Los espinos la aguan, el mundo la agua. Cree en Dios, se convirtió, recibió el perdón, le parece atractivo y le puede amar a Dios, pero los espinos pueden más. O sea, el mundo, o sea, el amor que esta persona siente por Dios no es tan grande como para sacar los espinos de su vida, como para sacar las cosas de este mundo y para darle su completa y entera atención a Dios. Y tampoco da fruto, no se compromete, como dijimos, no ayuda, no se compromete, está nomás ahí, escucha y hasta puede parecer buena persona a los ojos de la gente, ¿verdad? Pero a la hora que Dios pida rendir cuentas, no va a salir tan bien parado. Bueno, este tipo de gente oye el mensaje, oye la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, entiende que necesita un perdón, que entiende que vino Jesús, entiende que Él es el Mesías, cree todo lo que le están diciendo, pero se dejan contaminar por el mundo, se dejan llevar. Bueno, y con esto pasamos al cuarto tipo de tierra. Bueno, es el más lindo, dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Estos son los que cayeron en la buena tierra. Estos son los que nosotros tenemos que buscar ser, ¿verdad? Bueno, para empezar, esto no significa, viste que estábamos hablando de la tierra y el corazón. Bueno, esto no significa que hay corazones que ya son buenos de por sí y que ya están completamente preparados para recibir la verdad, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso, que somos malos, que todos somos pecadores. Pero dice la palabra que es Dios mismo el quien pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces, este tipo de gente, estos sí, cristianos, o sea, cuando la verdad cae en este tipo de tierra, esta gente da frutos, se compromete con las cosas y hace las cosas en serio, no toma todo a la ligera, no toma todo como un juego, no es que un día está acá, un día está allá, sino que sabe lo que tiene que hacer y hace, entiende, comprende perfectamente qué es lo que significa esto. Y bueno, vemos, o sea, obviamente tiene que tener como que da frutos, tiene buen testimonio, pero no es el tipo de personas que se pasa criticando y escupiendo, por decir así, a los demás porque él es santo. O sea, no, esos son los religiosos, los que se creen más santos que los demás, se pasan criticando y diciendo, mira, estos hacen esto, estos paganos son así, estos paganos son así. No es ese tipo de gente, sino que estas son las personas que trabajan, que se remangan ¿verdad? Espiritualmente los brazos y se ponen a trabajar. Es el que hace. Vos no podés estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Los ciudadanos del reino no podemos estar constantemente estudiando, por decir así. Nosotros no podemos estar eternamente estudiando la palabra y no predicamos, por ejemplo, porque no nos sentimos aptos.
O sea, ¿cuándo vamos a terminar de estudiar? Nunca vamos a terminar de estudiar. O sea, tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar, empezar a hacer algo, empezar a dar frutos, que es lo que realmente importa en esta parábola, porque el sembrador, como les dije, siembra con el propósito de recibir frutos, eso es lo que quiere. La planta que creció y murió, ni cuánto se dio, cuánto duró esa planta, no sé, un día, dos. Le importa la planta le importan los frutos que dé la planta, con ese fin siembra. Y la persona que realmente entiende y la persona que que representa la buena tierra es la persona que da fruto, la persona que predica, la que, como dijimos, se compromete y trabaja. No podemos darnos el lujo de no hacer nada, porque al final vamos, como dijo Jesús, vamos a ser cortados y echados al fuego. O sea, el ciclo es que esta persona, este tipo de personas, oye el mensaje, entiende el mensaje, cree el mensaje, cree que todo es verdad, retiene y da fruto. No es como los que cayeron en las piedras que eran temporales, no es como que cayeron entre los espinos que no daban frutos, sino que retiene el mensaje, se queda con el mensaje porque sabe que eso es la verdad, le cambió la vida y no puede volver atrás y da fruto. Entonces, en resumen, vamos a dar las características de los 4 tipos. El primero, los que cayeron junto al camino, la verdad no halló respuesta. El corazón era duro, la palabra no pudo penetrar, no hubo respuesta. En el número 2, los que cayeron en pedregales entre las piedras, la verdad no produjo más que un impulso pasajero. Sensacionalismo. Un ratito escucho una música linda de alabanza que me gusta, lloro un rato y ya está. Eso no es. Eso no es bueno. El 3. Los que cayeron entre espinos. La verdad ocasionó una respuesta. Empezó bien, pero se marchitó ante las cosas de este mundo. Se murió. Las cosas de este mundo lo agarraron y le mató. Y eso es lo que hacen las cosas de este mundo. Te mata espiritualmente. Si te dejas ganar, si te dejas vencer, si es que bajas la guardia ante este tipo de cosas. Y la cuarta tierra, el cuarto suelo, la verdad, la respuesta a la palabra que tiene esta gente es permanente, es perseverante y es efectiva. O sea, es permanente porque es para siempre, te cambió la vida y te cambió. No podés volver atrás, no podés concebir la idea de volver atrás, no podés vivir tu vida pensando que no existe un Jesús porque vos sabes que existe. Es perseverante porque vos sabes que es un proceso, sabes que hoy caíste, hoy te levantás y así vas a tener que ir creciendo. Sabes que no vas a poder hacer todo de una, sino que es un proceso de santificación y efectiva porque da frutos. No te quedas de brazos cruzados esperando recibir nomás la comida espiritual, sino que trabaja y ve la necesidad de los demás. Entonces, eso era todo el mensaje. Gracias a todos los que acompañaron. Espero que Dios haya ministrado sus corazones y que realmente les invito a que puedan ver las actitudes, ver qué tipo de tierra somos, o sea, cómo nosotros reaccionamos a la palabra de Dios. Yo sé que no son el suelo duro, porque por algo están acá buscando, ¿verdad? Pero el problema está, ¿será que nos dejamos ahogar por las preocupaciones y los placeres de este mundo? ¿O será que somos sensacionalistas más? Un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no, porque no es así, no funciona así. Entonces, si es que nosotros nos sentimos así, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que cambiar